Bienvenidos a nuestra presentación del Linezolid. En este video aprenderán cuál es su origen, su estructura química, cuál es su mecanismo de acción, sus diferentes indicaciones terapéuticas, sus dosis, sus presentaciones en Ecuador y sobre todo cuáles son sus efectos adversos. Así que vamos con el video. Iniciamos hablando sobre el origen del Linezolid. Este fármaco pertenece al grupo de las oxazolidinonas, que se sintetizaron a finales de la década de 1980. Sin embargo, sus efectos tóxicos en estudios preclínicos limitaron su desarrollo inicial. Más adelante se desarrollaron dos derivados, el Eperesolid y Linezolid. Los ensayos clínicos en fase 1 posteriores no mostraron efectos tóxicos importantes y el Linezolid se desarrolló para su uso en clínica, siendo aprobada su comercialización. Ahora en cuanto a su estructura química. Está compuesto de un anillo tricíclico. Es un componente fundamental que proporciona estabilidad a la estructura del Linezolid. Un grupo morfolínico que es crucial para la solubilidad y la absorción del fármaco, influye directamente en su eficacia clínica. Un grupo N-aril que es esencial para la actividad antimicrobiana del fármaco, interactuando con los mecanismos de acción de las bacterias sobre las que actúa. Y un átomo de flúor es un elemento crítico que potencia la acción del fármaco, mejorando su capacidad para combatir infecciones. Ahora hablaremos sobre el mecanismo de acción del Linezolid. Básicamente, todas las proteínas bacterianas se sintetizan en los ribosomas bacterianos, que se componen de dos compartimentos, es la subunidad 30S y 50S, que interactúan entre sí para formar un complejo 70S. En este complejo 70S, el ARN mensajero bacteriano y el ARN de transferencia se coordinan juntos para producir así una cadena polipeptídica alargada, muy importante, ya que aquí es donde van a interactuar los diferentes antibióticos. El Linezolid va a inhibir la unión del aminoácido ARN transferencia a la subunidad 50S, a diferencia de las tetraciclinas que lo hacen a la subunidad 30S. Y esto va a tener un efecto bacteriostático, ya que va a bloquear el inicio de la síntesis de proteínas, pero en ciertas bacterias tiene un efecto bactericida. En cuanto al espectro de actividad del Linezolid, es altamente efectivo contra diversas bacterias gram-positivas, como Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus faecium. Estas bacterias son responsables de muchas infecciones graves y el Linezolid representa una opción crucial en el tratamiento. Tiene ineficacia contra bacterias gram-negativas. Además presenta cierta actividad limitada frente a anaerobios. ¿En qué situaciones terapéuticas se utiliza el Linezolid? Pues bien, está indicado para el tratamiento de la neumonía nosocomial, una infección respiratoria adquirida en hospitales que frecuentemente involucra bacterias multidrogoresistentes. Su eficiencia contra microorganismos gram-positivos es esencial en estos casos. Además, este antibiótico es efectivo para tratar la neumonía adquirida en la comunidad, o abreviado NAC, donde los pacientes pueden presentar infecciones por bacterias gram-positivas. El Linezolid es una opción terapéutica para infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por bacterias gram-positivas, mayormente el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Su uso en estas infecciones es crítico para asegurar una recuperación adecuada del paciente. Es fundamental confirmar que las infecciones están provocadas por microorganismos sensibles al Linezolid antes de su administración. Esto ayuda a prevenir el uso inapropiado de antibióticos y promueve la efectividad del tratamiento. En cuanto a la farmacocinética del Linezolid, este fármaco tiene una biodisponibilidad del 100% tras su administración por vía oral, lo que significa que prácticamente toda la dosis administrada está disponible en el sistema circulatorio. Además, cuando se administra por vía parenteral, no sufre el proceso de absorción, por ende alcanza niveles plasmáticos terapéuticos deseados de manera inmediata. La absorción del Linezolid es rápida, alcanzando su concentración máxima en el plasma entre 0,5 y 2 horas después de su administración, permitiendo una acción terapéutica bastante rápida. En cuanto a su distribución, este alcanza ampliamente los tejidos con una baja unión a proteínas plasmáticas de aproximadamente 30 al 35%, favoreciendo su disponibilidad en los sitios de infección. El metabolismo ocurre principalmente en el hígado, donde se generan metabolitos inactivos que no contribuyen directamente a la actividad antibacteriana del fármaco, y su excreción se realiza a través de la vía renal. Menos del 50% de este fármaco se excreta a través de los riñones, y su vida media de eliminación es de aproximadamente 5 horas. Esto implica que se requiera de una dosificación adecuada para mantener los niveles terapéuticos a raya. Ahora hablaremos sobre las interacciones con otros fármacos. Hay que tener en cuenta que el Linezolid se comporta como un inhibidor débil, reversible y no selectivo de la enzima monoamino oxidasa.
Esta es importante ya que regula la degradación metabólica de catecolaminas y serotonina en el tejido nervioso o en los tejidos diana correspondiente. Entonces, cuando el Linezolid se combina con fármacos que aumentan la serotonina, como los antidepresivos y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o abreviado ISRS, pues se generará una acumulación excesiva de serotonina en las hendiduras sinápticas. Esto puede llevar a un síndrome serotoninérgico, una condición clínica potencialmente grave, caracterizada por alteraciones neurológicas como agitación, confusión, hiperreflexia, clonus y convulsiones, además de síntomas musculares como rigidez, temblores y espasmos musculares. El uso del Linezolid junto con fármacos anticoagulantes puede incrementar el riesgo de hemorragias. ¿Por qué ocurre esto? Pues las plaquetas utilizan serotonina para facilitar la agregación plaquetaria. Este paso es crucial en la formación de coágulos. El Linezolid reduce esta función plaquetaria al inhibir la captación de serotonina por parte de las plaquetas. Esto hace que sean menos activas y menos capaces de formar coágulos. Por ende, cuando el Linezolid se utiliza junto con fármacos anticoagulantes como puede ser la warfarina o la heparina, tienen dos efectos que aumentan el riesgo de hemorragias. Primero, la inhibición de la agregación plaquetaria por parte del Linezolid y la interferencia en la formación del coágulo por parte de los fármacos anticoagulantes. Este efecto combinado aumenta significativamente el riesgo de sangrado espontáneo o incontrolado, especialmente en sitios más vulnerables como el tracto gastrointestinal, el cerebro o sitios quirúrgicos. Los efectos adversos de la administración excesiva del Linezolid son principalmente hematológicos, como la trombocitopenia, anemia y leucopenia. ¿Por qué ocurren estos efectos? Todo yace en el mecanismo de acción del Linezolid, que se une a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, pero también puede inhibir ribosomas mitocondriales en las células humanas, puesto que tienen similitudes estructurales. Esto interfiere con la producción de proteínas esenciales en las mitocondrias, afectando procesos celulares como la producción de ATP y la hematopoiesis, conllevando a la inhibición proteica en las mitocondrias. Primer efecto. Segundo efecto, la reducción de la función plaquetaria. Este ya ha sido explicado previamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzcan efectos hematológicos? Tratamientos prolongados, se dice que mayor a 2 semanas, pacientes con insuficiencia renal o enfermedades hematológicas previas. Estos efectos se van a manifestar con fatiga, palidez, debilidad por anemia, mayor tendencia a la formación de hematomas o sangrado espontáneo por trombocitopenia. Otro efecto adverso es la neuropatía periférica, debido a inhibición mitocondrial y estrés oxidativo, principalmente por el mecanismo de acción del Linezolid inhibiendo la subunidad 50S de los ribosomas. Esto disminuye los niveles de ATP y siendo las células neuronales muy demandantes de energía, pues los niveles disminuidos de ATP van a tener repercusiones en su funcionamiento y provocará alteraciones en la sinapsis. La utilización del Linezolid puede provocar crisis hipertensivas cuando se consumen alimentos ricos en tiramina. Esta es una amina presente en alimentos como quesos añejados, carnes curadas, vino tinto, otros productos fermentados como la salsa de soya y la cerveza. Normalmente, la tiramina se metaboliza y se degrada en el intestino y el hígado por la monoaminoxidasa, una enzima que regula las concentraciones de varias aminas bioactivas. Y como conocemos, el Linezolid es un inhibidor reversible no selectivo de la monoaminoxidasa. Cuando se bloquea esta enzima, la tiramina no se degrada eficazmente, provocando un aumento en su concentración dentro del torrente sanguíneo. Y la tiramina actúa como una amina simpático-mimética indirecta, estimulando la liberación de noradrenalina desde las terminales nerviosas simpáticas. Este neurotransmisor es clave en el control del tono vascular, provocando vasoconstricción. Una rápida liberación de noradrenalina, por ende, puede desencadenar una crisis hipertensiva. Hablemos de la posología del Linezolid en Ecuador. Puede administrarse por vía intravenosa por vía oral. Está disponible como viales de 2 mg sobre mililitro y como comprimidos de 600 mg, como se puede observar en la imagen de ejemplo. La dosis en adultos. Cuando se administra por vía intravenosa, la perfusión tiene una duración de 30 a 120 minutos. Se administra en infecciones por bacterias gram positivas sensibles. En casos de neumonía nosocomial o adquirida en la comunidad, infección complicada de piel y tejido blando, se debe administrar un comprimido de 600 mg 2 veces al día durante 10 a 14 días. La dosis pediátrica. En pacientes de 0 a 11 años es de 10 mg por kilogramo cada 8 horas.
y pacientes de entre 12 a 17 años, la dosis es de 600 miligramos cada 12 horas. Ahora un pequeño resumen de la farmacocinética del linezolid. La biodisponibilidad es del 100%. La vida media de eliminación es de 3.5 a 6 horas. Alcanza una concentración máxima entre 0,5 a 2 horas después de la administración por vía oral y menos del 50% de la dosis administrada se excreta por vía renal.